En Oriente, en Occidente, en Ucrania, ¿qué acontece? Y lo que en Gaza estremece y hasta el clima lo resiente. Estamos todos conscientes del nuevo mapa del mundo, agresivo e iracundo, en que vamos a encallar. Hay que leer, decir y actuar frente a abismos tan profundos. Nos acercamos a regiones. Por pocos días envíos gratis a todo Chile por compras sobre 30.000 pesos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, nuestra querida Mireya Dávila, con la que no conversábamos hacía, pero mucho tiempo, Mireya. Me abandonaron, eso es lo que pasa con el abandono, que uno lo abandona. Uy, eso, mira. Yo te he visto de lo más contenta en la mañana. Va a ser candidata a algo porque está... Bienvenida, querida. Estás haciendo una campaña asquerosa en contra de nosotros. Yo lo extrañaba igual, así que ya estaba cobrando sentimiento que no me invitaban. Así que aquí estoy, con mucho gusto. Ya, pues te vamos a sacar el jugo entonces. Partamos con las asquerosidades, de redes. Porque es curioso, una de las razones una de las motivaciones del encuentro de la cumbre progresista que ha tenido lugar en el día de hoy es la desinformación. Y nos pilla en Chile con una campaña muy criticada en contra de Evelyn Matei, desplegada desde Republicano, que es una de las recetas del manual de la ultraderecha en el mundo. Interesante. Como la realidad misma es paradójica, porque al final lo que pasa es que es paradójico porque lo que hace precisamente esta cumbre es tratar de hacer un llamado, me parece que es interesante y es destacable. Ahora, ¿hasta qué punto esto va a servir más allá de declaración en la medida que no se haya seguimiento y gestión de estos acuerdos? Me parece que puede ser solamente una declaración de buenas intenciones. Y con respecto al candidato Kast, bueno, es que todos sabemos quién es Kast, entonces me parece que a mí me sorprende y lo que más me preocupa es que la clase política en general no hay un cierto acuerdo, que hay ciertas cosas que no se pueden hacer en estas cosas. Y eso es lo que yo veo más complejo y más preocupante. En la era Trump eso se perdió. Sí, absolutamente. Y es curioso porque uno pensaba cuando llegó la democracia en Chile, hace un tiempo atrás en el mundo también, que era esta modernización de la democracia, había una idea como de progresismo, ¿verdad? Progresismo en el sentido que se iba avanzando a ciertas condiciones y cualidades de la democracia que parecerían permanentes. Y estamos hoy día viendo que eso no es así. Entonces parece que la profundización de la democracia no es un camino que va siempre mejor, sino que también tiene estos como retrocesos que a mi juicio son complejos. Muy complejo. Entonces, ahora, el tema de la desinformación, lo decía recién Felipe, y lo compartimos en general, ha sido parte del manual de la ultraderecha, de esta nueva derecha populista tan radicalizada, pero es una práctica contagiosa, ¿no? Se empieza a ocupar y las redes sociales se prestan mucho para eso es lo que le da tanta efectividad. No es que nunca haya existido desinformación ni nunca haya existido guerra sucia, son artilugios más viejos que el hilo negro, pero tienen en las redes sociales un campo fértil o de cultivo que los hace muy fértiles, muy eficientes. Y hasta qué punto eso está distorsionando. Por ejemplo, Evelyn Matei sostiene, no ella, sino que su comando, que esta campaña que la daba por enferma de Alzheimer, la habría hecho bajar en las encuestas, y que esa es la razón por la cual se desplazó al tercer lugar. Ahora, hay una tendencia en el caso de ella que viene bajando desde antes de que se articulara esta campaña. ¿Cómo ves tú los posicionamientos electorales de las encuestas con Janet Jara en el primer lugar, pero casi empatada con José Antonio Kast, y ya en tercer lugar un poquitito distante Evelyn Matei? Yo las encuestas, por la experiencia con las encuestas ya de las últimas elecciones en general, yo más bien las tomaría con cierto beneficio de inventario, ¿se dice? Sí, beneficio de la duda, porque yo creo que como el electorado ha cambiado tanto,
y por lo que estamos leyendo con los informes del CEPCO, etcétera, es un electorado, una porción de gente importante que no tiene un voto programático. Me parece que hay que mirarlo con el beneficio de la duda, el tema. Sí hay una cierta tendencia, yo creo que Janet Jara es interesante porque como se posicionó tan bien en la primaria, con tantos votos, aunque votó poca gente, pero con un porcentaje de aprobación tan importante, me parece que la puso muy bien. Y Evelyn Matei lleva mucho tiempo en carrera y yo creo que, bueno, esto ya es como sentido común, no ha hecho una buena campaña. Yo creo que se ve harta descoordinación, los exabruptos de ella, me parece que es una candidatura poco sólida. Y Kast ha hecho, a mi juicio, una buena campaña. Yo creo que es una persona que, independientemente que lo que estábamos conversando es que pueda mentir o que pueda omitir o que use las campañas del terror, me parece que él ha hecho una estrategia interesante, por ejemplo, en no comentar ciertas cosas, ha hecho mucho trabajo a lo largo de Chile. Y además tiene menos escrúpulos para decir cosas que no son ciertas, entonces también es complejo. Y Kaiser más bien lo dejo como una persona que está demasiado afuera de lo que es algo razonable en política. Y eso me parece que es así. Pero el tema es que yo he pensado harto, ¿cómo tú regulas esto que estamos conversando? Lo regulas porque tendría que ser un imperativo ético básico de que las personas se pusieran de acuerdo a nivel político para decir cosas que fueran ciertas o chequear la fuente. Dos, la otra es legislar. Pero yo no le veo mucha posibilidad a eso porque hoy día la cantidad de plataformas con la cual se puede difundir la información es muy alta. Entonces se podría legislar o establecer ciertas reglas, pero tendría que haber capacidad de fiscalización, porque si no, son reglas que son inútiles. Entonces, más bien yo no veo hoy día más por la estructura de composición de los medios de comunicación, de los grandes conglomerados, que se pueda cambiar eso al momento. Yo no sé cómo lo ven ustedes que son expertos en comunicaciones, pero yo tengo más bien, por el momento, una mirada más bien pesimista. Ahora, siempre la propiedad de los medios de comunicación en Chile antes era más diversa, el gobierno se restó, el Estado, pero hoy día está mucho más concentrada que antes. Ahora, el tema de las redes sociales a mí me llama la atención porque hoy día lo sufre Chile Vamos en esta campaña, pero yo recuerdo que cuando el gobierno articuló una comisión transversal de científicos, de académicos, para analizar la situación de la desinformación en las redes sociales, pusieron el grito en el cielo, sí, fueron al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República. Y ponen siempre a la libertad de expresión por delante, como si fuera un atentado a la libertad de expresión. Exacto. Etcétera. Pero te acuerdas, tú me prestaste un libro que es terrible, no me acuerdo cómo se llama, que hace tiempo. De Chuyul Han. Sí, el teorizar sobre donde estamos en la época de la mentira, básicamente, y que no hay ninguna posibilidad de salir de ahí. Y que la verdad es que estamos viviendo un tiempo en ese sentido terrible, ¿eh? Porque exacto. ¿Cómo no? O sea, tú decías dos o tres cosas, legislar, que es una posibilidad. Legislar y cómo controlas las plataformas. Es muy extraordinariamente complicado. Complicado. Porque antes piensa tú que el acceso, volvamos para atrás, bien para atrás, era la imprenta, se empezaron a imprimir cosas, ahí había la posibilidad de generar distintas voces era mucho más limitada que tuvieras era más complejo. Después vino la radio, después vino la televisión, pero hoy día eso está absolutamente democratizado para bien y para mal. Porque hoy día todo el mundo puede hacer un TikTok, o sea, es muy fácil tener acceso a difundir información que es poco rigurosa, y además hay mucha información. Entonces también, independientemente de la mala fe de algunas personas, me parece que hay gente que puede por tener una formación o por lo que sea, no distinguir la información verdadera de la falsa. Entonces hay otro problema que tiene que también con eso, y eso sí me parece que se podría regular desde el punto de vista del Estado, pero para eso, a mi juicio, tendría que haber una discusión previa, que la gente estuviera dispuesta a hacer algo. Y yo hoy día no lo veo en Chile como algo dispuesto a que se cambie. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que estamos, como decía Felipe, en una situación bastante más oscura en ese sentido. Y además en Estados Unidos pasa lo mismo, porque hay un presidente que inventa cosas, entonces de ahí para abajo... Claro, pero termina siendo víctima de sus propias conspiranoias, como ahora con el caso Epstein, y se le salen de control. Entonces, claro, el debate público queda completamente vaciado de razón. Fíjate que uno de los acuerdos de la cumbre de presidentes progresistas, de líderes progresistas hoy día fue eso, asumir la razón, debatir con razón. O sea, la razón como una idea tan básica de la ilustración se empieza a perder.
Y ahí hay como, me imagino que habían como mínimos civilizatorios que yo creo que es como una obligación. Bueno, la declaración decía que era una obligación moral, también yo creo defender la democracia. Ahora, me parece que si las élites políticas o la propia ciudadanía, tal vez, no solo la élite política, tal vez hay que mirarlo y emplearlo un poco si es que la propia ciudadanía no demanda cierta rigurosidad en la información y en los debates, tampoco se puede mejorar. Entonces yo creo que pero eso requeriría, Mireya, algún proceso de educación y Sí, de sinceramiento ante la opinión pública, ¿no es cierto?, de este fenómeno y de cómo se debe. De hecho, hay algunos intentos. ¿Te acuerdas que, si no me acuerdo, fue a propósito de los procesos constituyentes, donde se hacía una especie de ranking diario o cada Sí, 2 o 3 días de las fake news permanente, sí. qué era verdad, qué era mentira, quién lo dijo, etcétera? Si hubiese un desarrollo, y en eso a lo mejor la academia, las universidades pueden ser un factor Tal cual. importante, que estuvieran permanentemente diciendo, mire, todo esto que se dijo es falso y se dijo de esta manera, podríamos avanzar un poco, porque por el lado del control, no, o sea, y a mí me da un poco de susto también, porque el tema al final empezar a avanzar hacia sociedades cada vez más controladas, más policiales, más en todos los terrenos. Pero es muy, muy complicado. Fíjate que hay algo que yo creo que Yana va a estar de acuerdo, en una de esas no. Pero si hay algo que nosotros aprendimos y con los años hemos ido enseñando en la Escuela de Periodismo, es la necesidad de poner en órbita de información solo aquello que tú has chequeado y comprobado. Y por lo Exacto. tanto le das categoría de noticia o de información, o sea, le das forma, que eso significa informar. Informar es darle forma a las cosas. Lo haces en la medida que has chequeado, ya hay mecanismos de chequeo, etcétera, no vamos a latear más con eso. Pero hoy día uno ve en los propios medios de comunicación formales que al aire te dicen me está llegando esto y leen cualquier cosa que te llega al celular y lo ponen a circular en el ámbito de la información. Entonces de ahí partimos mal, porque yo al celular le escribo cualquier cosa a cualquiera, no se señala la fuente, no se dice de dónde viene, sino que dice me llegó esto. Y vamos confundiendo cosas, etcétera. Ahora, Entonces es muy complejo. Yo coincido contigo que estaba pensando que justo me quitaste o sea, pensamos lo mismo con respecto al rol de las universidades. Me parece que ahí, así como hoy día las universidades, me parece que tienen que reflexionar y generar políticas con el uso de la inteligencia artificial en los estudiantes, me parece que también podrían tener un rol social de contribución al bien público con lo que tú estás diciendo. Pero también creo que tiene que ver con la formación de los periodistas. Ustedes saben mucho más que yo, pero me imagino que ¿algo pasa en la escuela de periodismo o está en la presión de los medios editoriales que al final es como una especie de bola que no se puede parar? Porque me imagino que los periodistas más jóvenes quieren tener un buen espacio, entonces están sometidos a esta presión, porque hay muchos también, me imagino, sometidos a la presión de publicar la cosa que sea más atractiva. Pero yo creo que el uso de la información de la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. Y yo lo estoy planteando en la universidad, lo vamos a ver en posgrado, porque me parece que hay que empezar a reflexionar hasta qué punto la inteligencia artificial, cómo va a ayudar en vez de suplantar la reflexión académica y la reflexión intelectual que estamos viendo hoy día en la sociedad, porque es mucha la información. ¿Y cómo tú filtras eso? Entonces me parece que eso solamente es con reflexión. A mí no se me ocurre otra alternativa. No sé si me llamó también la atención en esta declaración de la democracia, la creación de centros globales de pensamiento, me parece que era la palabra. Sí, una red de centros de pensamiento, sí. como de monitoreo de la democracia. Y yo, como uno es práctico, estas declaraciones más bien tendo a pensar, bueno, ¿cómo se organiza? y cómo se financia, quién la coordina, porque si no, me parece que si bien es interesante, al final tampoco se pierde un poquito. Es mejor que haya una conferencia de este tipo, pero me parece que tiene que haber mecanismos de seguimiento importantes y rigurosos para poder cumplir lo que se anunció. No sé cómo lo ven ustedes. Eso lo pensaba mientras la leí en la mañana, o sea, en la tarde.
sea, hay una tradición histórica de internacionales y concertaciones internacionales de carácter ideológico que han sido una gran contribución al pensamiento político. Así es que bienvenido que se articulen. ¿A ti qué te han parecido las críticas a esto? Que por ejemplo, se organiza en Chile y con presupuesto público y con un presidente por entero dedicado a concertar a presidentes de su propio sello ideológico y no otros. Bueno, está en su derecho porque él ganó las elecciones y fue elegido democráticamente, así que en ese sentido, si fuera Maduro yo creo que podría ser más cuestionable, pero el presidente Boric puede tener una agenda. Además me imagino que el Estado no es tan monárquico, que el Estado se paraliza porque el presidente de la República está concentrado en un Congreso. Me imagino que el Estado sigue funcionando y no pasa nada muy grave en esos términos. Me parece que las críticas vinieron más que todo, salió una carta hoy día de sectores de derecha, el Mercurio me parece, y eso es interesante porque políticamente alguien podría recoger el guante y decir, bueno, ya que también estos sectores están planteando estas dudas, hagamos algo más en concreto. Entonces también hay es un juego político también, me parece. Me parece que el tema de la corrupción también estaban comentando que no se había mencionado, sobre todo cuando está todo el tema de España y el PSOE, que estamos bastante en las cuerdas por lo que hemos leído. Entonces, y también Petro ha tenido problemas al respecto, entonces también, pero en estas cosas yo creo que va en cómo se instala el relato, y yo creo que hasta el momento me parece que, hasta el día de hoy, me parece que la cumbre y el relato que se ha establecido me parece que es más bien positivo, y las críticas y los comentarios no han logrado hasta el momento disminuir como el éxito mediático que ha tenido la agenda por el momento, o sea, la cumbre por el momento. Creo que es un punto para el presidente. Sí, y eso que no le fueron a pedir permiso a Trump, ¿qué se han imaginado? No, claro, y además Lula aquí sigue muy enojado con Trump, entonces hace declaraciones, y desde el punto de vista internacional, me parece que para el país es un punto que se haga en Chile, que venga el presidente de España. Entonces, no sé, me parece que al final, desde el punto de vista internacional, es muy positivo, y se toma la agenda, me parece que también es positivo, y las críticas, tal vez el tema de la corrupción, pero era difícil que los presidentes actuales hicieran eso por lo que ya estamos conversando. O quizás por eso mismo lo conversábamos antes con Yarna, quizás por eso mismo debieron haberlo puesto como un elemento evidentemente de conflicto para la democracia, es la corrupción, sin duda. Lo que pasa es que también yo creo que hay que pensar porque la visión que ellos tienen de la democracia es una visión de una democracia no electoralista, no es como solamente como que ellos apelan que la democracia es más que votar, ¿verdad? Que es mucho más que la lógica procedimental, que es una definición mínima de democracia, sino que es más bien una definición de democracia más completa, que tiene que ver con derechos, con la sustancia, pero también está esta idea de que al no mencionarse los temas de corrupción también es como la idea de que la democracia siempre tiene problemas. O sea, yo creo que pensar que la democracia no tiene problemas, yo creo que es ingenuo. Tal vez nos acostumbramos a la democracia chilena al principio de los 90, que era todo aparentemente una taza de leche, lo cual no significa que estuviera bien, era una taza de leche, que no es lo mismo que estuviera bien. Pero me parece que las democracias pasan por procesos en que tienen estas situaciones tan críticas. A mí me complica más cómo se relaciona con la capacidad del Estado y con la legitimidad que tiene el punto de vista de la participación. Me parece que ahí la democracia está también atravesando un momento de debilidad. Mireya Dávila, como siempre, un gusto, querida Mireya. Me invitaron y ya me van a decir chao. Así es la vida. Porque los programas tienen plazo. El tiempo inexorable, avanza de modo inexorable. No hay cosa que no se termine. Implacable. Lamentablemente. Oye, Mireya, un gusto como siempre. Académica de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Políticas. Ya estamos al otro lado. Ya me lo aprendí. Ya estamos bien, estamos pasando un momento de buenas relaciones. Sí, en 3 años me logré aprender que era Facultad de Gobierno, ¿no? Estamos estupendos. Gracias, Mireya. Cariños. Que esté muy bien, abrazos, chao. Ya, pues nos vamos porque viene Voces con Paula Ruiz inmediatamente, así que nos despedimos. Tania González y Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Querida Yarna, bienvenida de nuevo, nos vemos mañana. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.